¿Consultas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo viene la guía? Los ejercicios. ¿Saben? ¿No saben? Más o menos. Pero acá a mí me cuesta un poco pasar el enunciado a la lógica. ¿Al lenguaje lógico? Está bien. O sea, me sale más o menos, pero no exactamente. Ok, a veces falta algún paréntesis. Claro. Bueno, está bien. Hoy igual vamos a trabajar, vamos a ver contenido nuevo, pero sobre ese contenido nuevo vamos a trabajar, pasar del lenguaje coloquial al lenguaje lógico y viceversa. ¿Está bien? Así que bueno, va a aparecer de vuelta. Simplificación, ok, bueno. Ahí no hay mucha vuelta que darle. Si tienen las leyes al costado, ahí es el turno de practicar. ¿Está bien? ¿Hay alguna en particular que quieran preguntar que no hayan sabido cómo simplificarla? Lo hacemos, no hay problema. Yo tenía muchas dudas sobre, viste los enunciados que decían que una proposición tenía un valor B. ¿Una proposición tenía? Un valor de B. Valor de verdad. Claro, valor de verdad. Sí. Bueno, en esos dos ejercicios yo no entendí completamente. O sea, ¿Cómo darte cuenta cuál es? Si no, quieren, o sea, cómo resolverlo. ¿tenés el enunciado en particular ahí? Sí, claro. Buscalo y lo vemos. Del trabajo práctico. ¿El del trabajo práctico? Sí. Sabiendo el valor de verdad de Q, determinar si es posible el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿El punto 3? Sí. A ver, les cuento uno si quieren. Permiso. A ver. El valor de verdad de Q para el 3. Es verdadero. O sea, sabemos que Q es verdadero, eso me está diciendo acá. Me pide o me dice si es posible determinar el valor de verdad de toda esta proposición. ¿No? ¿Aquí lo decís? Bien. Bueno, el resto, ¿puedo resolver este ejercicio? Bueno, a ver, entonces nosotros sabemos el valor de verdad de Q. Entonces ya podemos ir anotando algunas cuestiones. Sabemos que esto es verdadero. Sabemos que esto es verdadero. Y sabemos que esto, ¿cómo va a ser? Falso. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, podrían haber aparecido otras letras acá y me interesa demasiado. ¿Por qué? Porque esto es una implicación, es un condicional, me dice. Si pasa esto, entonces pasa esto otro. ¿Ahí estamos? ¿Alguien me puede decir el valor de verdad del antecedente? Falso. ¿Por qué? Ya Q es falso, que está ahí. Porque tenemos un I. Ahí me confundí porque Hay una conjunción. Entonces, este antecedente es una conjunción, de los cuales uno de los elementos de esa conjunción es falso. Entonces no importa qué pasa con el corchete, si no, separamos el caso. Si todo el corchete me da verdadero, verdadero y falso, falso. Y si todo el corchete me da falso, falso y falso, falso también. Entonces no importa lo que me dé el corchete, no me pongo a analizar acá, no vale la pena. porque yo no sabía ¿Vos el decís? valor de R, como digo que es una conjunción, entonces no puedo sacar el valor de R porque si fuera Exacto. falso da un resultado y si fuera verdadero da otro resultado. Claro, pero no importa. La clave es que no importa si uno se pone a trabajar acá. Es cierto, yo no puedo saber el valor de verdad del corchete. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque no sé el valor de verdad de R. Si esto diese falso, esto daría falso, porque sería una implicación verdadero o falso. Y si esto diese verdadero, toda la implicación sería verdadera, pero no importa. Porque en las dos opciones, todo esto, todo el antecedente da falso. ¿Está bien? Entonces, el antecedente es falso. Y ahí pasamos a esta parte. No sé el valor de verdad de P, por lo tanto no sé el valor de verdad de no P. Sin embargo, si esto es verdadero, ¿qué pasa con el antecedente? Con la implicación. Verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Y si esto es falso, falso, entonces falso, también verdadero. O también uno podría decir, directamente, no hace falta marcarlo así,
como el antecedente es falso, yo puedo concluir que la implicación es verdadera. Y con eso yo alcanzo. ¿Se entendió la idea? Eso mismo debe ser parecido al punto 4. ¿Ok? Y en el otro sería igual, ¿no? Porque yo también me mandé acá porque digo, no conozco los valores del R. Claro. Métete con, fíjate si puedes deducir. Y de vuelta, puede pasar, por eso lo dice en el enunciado, decidir si es posible. Puede pasar que no sea posible determinar el valor de verdad de la proposición. Pero hay que saber argumentar por qué. ¿Está bien? Si el ejercicio hubiera sido el corchete, ahí, si el ejercicio hubiera sido solo esto. ¿No? Ejercicio. Determinar el valor de verdad de esta proposición sabiendo que el valor de verdad de Q es B. Determinar si es posible. Ese es una P, profe. Para el primer corchete. Una larga de corchete. ¿Copié mal? Luego sí una P. Por lo que veo. ¿Este era un B? Sí. Sí. Ok, cambiamos. Igual no cambia nada, ¿estamos de acuerdo? No, sí. Podría haber puesto W y... Bien. Entonces... ¿Está bien? ¿No? Y el ejercicio hubiera sido este. Determinar si es posible el valor de verdad de la siguiente proposición, sabiendo que el valor de verdad de Q es verdadero. Bien, entonces yo ahí puedo decir, yo sé que esto de acá es verdadero. Con eso me alcanza para determinar el valor de verdad, entonces ahí uno tendrá que elaborar alguna frase justificando si es verdadero, si es falso o si no se puede determinar. Claro. O sea, yo acá, ¿puedo determinar el valor de verdad de esto? Así como está. No, uno podría decir, si el valor de verdad de R es verdadero, el valor de verdad de esto es verdadero. Ahora, si el valor de verdad de R es falso, el valor de verdad de la conjunción va a ser falsa. Y entonces yo lo que tengo como dato es que el consecuente de esta implicación o es verdadero o es falso, tengo las dos opciones. Y el antecedente está desconectado del consecuente, entonces tampoco no va a depender de este de acá. Y entonces este también puede ser verdadero o falso. ¿Está bien? Y entonces puedo determinar valor de verdad en este caso. Pero bueno, uno lo tiene que escribir todo eso, ¿no? Sí, pasa esto, con sus palabras, no hace falta que esté el lenguaje lógico, no puede contar. Bueno, es una conjunción, conozco el valor de verdad de una de las proposiciones, pero no el otro, no puedo determinar el valor de verdad de la conjunción. No puedo determinar el valor de verdad del consecuente, tampoco del antecedente, por lo tanto no puedo determinar el valor de verdad de toda la proposición. ¿Sí? Había que explayarse. Bueno, pero eso es un ejercicio también para aprender a redactar o justificar, porque muchas veces uno entiende qué es lo que está pasando, pero no sabe ponerle palabras. Y ya está, bien. Bueno, pero hay que hacer el ejercicio de justificar, porque ahí uno está explicando porque entiende que no se puede determinar. ¿Está bien? Porque también puede ser, no lo puedo determinar porque no se me ocurrió cómo. A veces pasa eso. Sobre todo con esto uno dice, para mí que no lo puedo determinar. No. Igual me perdí por otra vez. No. ¿Por qué es falso todo eso? Sí. ¿Por qué es falso? Porque Q es verdadero. Sí. No Q es Falso. 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 ¿Y algo verdadero? Falso. Si este corchete dice verdadero, no sé si lo que da, pero si dice verdadero, falso. Y verdadero da falso. Y si el corchete dice falso, falso y falso también da falso. Y yo entonces te voy a asumir como BQ es verdadero, todo eso del corchete es verdadero. No sé cuánto es el valor de verdad del corchete, no me interesa. No lo analizo. El corchete puede ser falso o verdadero. Antes de ponerme a hacer cuentas, imagínate que vos decís, antes de ponerme a hacer las cuentas, yo sé que este corchete que puede dar. Falso o verdadero. Entonces, ¿por qué no voy a perder tiempo en analizar ese corchete? Porque este ya es falso. Entonces, no importa el valor de verdad del corchete, si uno de los componentes de la conjunción es falso, ya toda la conjunción es falsa. Porque Entonces, falso y verdadero es falso, falso y falso es falso. entonces no me importa lo que diga aquel. ¿Está bien? Sí. Si Ahora hubiese sí. sido un no, sí. Si acá
Soné. O. Y también soné. Ahí me tengo que poner a trabajar acá a ver si lo puedo determinar o no. Y ahí se ve, exacto. ¿Está bien? Entonces de vuelta, ahí es ir regulando y uno se va apoyando en la definición de cada uno de los conectores lógicos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Vamos? Bien. Vamos a arrancar con el tema de esto. Bueno, esto ya lo discutimos, pero ¿se acuerdan? Pasaban si a mí me daban esto. ¿Es una proposición eso? No sabemos el valor de x, entonces si no sabemos el valor de x, ¿qué es lo que no sabemos? ¿O qué es lo que no se puede determinar? El valor de verdad. El valor de verdad, entonces no la puedo considerar una proposición. ¿Está bien? Ahora, si yo le asigno valores a la x, ahí sí, automáticamente se convierte en una proposición. Por ejemplo, si yo digo, si x vale 1, esto queda 1 mayor que 2. ¿Esto le puedo dar valor de verdad? Sí. Sí. ¿Y eso qué es? Es falso, 1 es más grande que 2. Entonces ahí sí. Si x es 3, es verdadero. Si x es 2, Falso. ¿está bien? Bueno, justamente esto, vamos acá, esta expresión, es una función proposicional. ¿Está bien? Es una expresión que va a tener una variable lógica, que va a estar representada como una letra, generalmente x. Si tenemos más de una variable lógica, va a aparecer la x, la y, la z, ¿está bien? Generalmente va a ser x, que así sola como está, no es una proposición. Pero si uno le asigna un valor, no necesariamente un valor, pero vamos a decir un valor, por ejemplo, a la variable, entonces se convierte en una proposición. ¿Sí? Entonces, como una máquina de fabricar mis proposiciones. Yo voy reemplazando la x y me va generando diferentes proposiciones para las cuales yo le puedo asignar un valor de verdad. ¿Está bien? ¿Estamos acá? Ok. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la Vamos a ver. Bueno, igual, si quieren anotan la definición, pero está en el apunte teórico. Siguiente proposición. Vamos a ver una proposición. Esta era la comisión 25, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo que eso es una proposición. Le puedo dar un valor de verdad a eso, ¿no? Puedo decir si eso es verdadero o es falso. ¿Es verdadero o falso? Falso. Y hay gente que sabe que es falso. ¿Por qué? Porque yo no vivo en Murgue.
Ahí está, listo, ya está, con eso alcanza. ¿Dónde vivís? Ituzaingó. Eso de la comisión 25, ¿no? Bien. Entonces, esta proposición estamos de acuerdo que es falsa. Falso. Vamos a ponerle la proposición P. El valor de verdad de P es falso. Ahora, fíjense que, ¿cómo probamos que esta proposición era falsa? Aunque se demuestre que uno es falso, encontrando la excepción. Ahí está. Entonces, basta con que uno sea falso para probar que la proposición es falsa. Y acá, la clave es, ¿qué es lo que me obliga a ir chequeando uno por uno que es falso? ¿Cuál es la palabra que me indica eso? Todos. El todos. Entonces, el todos es lo que se va a denominar un cuantificador. ¿Está bien? ¿No? O sea, todo, ninguno, algunos. Cuando hablamos de todos va a ser un cuantificador universal. Ahora, ¿a qué abarca este todos? ¿A todas las personas del universo? La comisión 25. Toda la comisión 25. Claro. Entonces ese va a ser nuestro universo, ¿está bien? O nuestro conjunto universal. Vamos a poner conjunto universal. Van a ser los alumnos de la comisión 25. Y lo vamos a representar con una letra mayúscula. Generalmente los conjuntos se representan entre llaves. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más en detalle para el segundo parcial, que vamos a ver teoría de conjuntos, pero bueno, acá necesitamos el concepto de conjunto. ¿Qué es un conjunto? ¿Quieren saber? Alumnos de la comisión 25 es un ejemplo de conjunto. Un conjunto es una colección de elementos. Esos elementos pueden ser números, entonces tenemos el conjunto de los números reales, por ejemplo, que pueden ser personas, como acá. ¿Está bien? Es una colección de elementos, en este caso es una colección de personas. Eso es una manera de representar conjuntos que es con el diagrama de Venn. ¿Bien? Pero no siempre es necesario o no siempre nos va a alcanzar el diagrama de Venn para representar un conjunto. Yo acá podría hacer un círculo grande y poner el nombre de todos ustedes, y eso sería el conjunto de la comisión 25. ¿Bien? Pero por ahora lo vamos a representar así. Bien. Ahora supongamos que yo quiero elaborar una proposición que me hable de un alumno solo de la comisión 25. Por ejemplo, no sé, su nombre, Sebastián. Entonces, la proposición podría ser Sebastián vive en Hurlingham. El valor de verdad de esta proposición es verdadero o falso. Verdadero. El valor de verdad de esta proposición es por acá, tu nombre. Agustín. Agustín. Agustín vive en Hurlingham. El valor de verdad de la proposición es Verdadero. verdadero. Bien. Y acá, adelante, tu nombre. Leonardo. Leonardo. Leonardo vive en Hurlingham. El valor de verdad, falso, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pero, digo, ¿qué tienen en común todas estas proposiciones? Hay una parte del enunciado, se repite. Vive en Hurlingham. Bien. Si yo quiero generalizar y armar como una especie de expresión que me permita elaborar una proposición para cada uno de ustedes, ¿cómo sería? X vive en Hurlingham. ¿Está bien? Ok. Que acabamos de armarnos una función proposicional.
X vive en U. Y estamos de acuerdo que, por lo que venimos diciendo, esto es una función proposicional, pero si yo no les digo quién es el alumno, ustedes no me pueden dar el valor de verdad. Si yo digo X es igual a Sebastián, ustedes me pueden decir verdadero. Si yo les digo X es igual a Leonardo, ustedes me van a decir falso. Si yo no les digo quién es X, ustedes no me pueden decir nada. ¿Está bien? Ahora, siguiente cuestión. Esta expresión nos va a servir para construir esta proposición un poco más general, que me habla de todos. ¿Está bien? Entonces, uno podría decir, los alumnos de la comisión de Hurlingham son elementos de qué conjunto? Del conjunto A. ¿Está bien? Entonces, los alumnos de la comisión de Hurlingham, que son estos X, vamos a decir que pertenecen a. Ese es el simbolito de pertenencia. ¿Es una E? Así. Una ¿Está bien? Es como una E pero redondeada y es el símbolo de pertenencia. Como si fuera el euro. Claro, pero sin las rayitas, ¿no? El euro es así, sin las dos rayitas. Esto se le pertenece. Lo que decimos es que, cuando digo X pertenece a, ¿qué me está diciendo? Que en esta proposición, la X no la puedo reemplazar por cualquier cosa. Esto me indica el universo donde estoy trabajando la proposición. X no es todos los alumnos de la Universidad de Hurlingham. X es un elemento del conjunto de los alumnos de la comisión 25. Entonces estamos analizando el valor de verdad solo para la comisión 25. ¿Bien? Entonces es importante que uno tenga bien definido el universo donde está trabajando, porque por ahí, si yo acá al conjunto les digo alumnos de la comisión 26, mira la casualidad que justo en la comisión 26 todos viven en Hurlingham, el valor de verdad de la proposición va a cambiar. ¿Se entiende? Siguiente cuestión. ¿Cómo vamos a armar esta proposición entonces? Cuando queremos decir todos los alumnos de la comisión de Hurlingham, vamos a decir, es como decir todos los X viven en Hurlingham. ¿Está bien? Si lo quiero abreviar de poco, que queremos llegar al lenguaje lógico. Estos todos los X lo vamos a anotar así. Esto se lee para todo X. Ahora, todo X ¿qué? De A. ¿Qué estoy diciendo acá? Para todo X que pertenece a. Que nuestro problema es para todo alumno o para toda persona que es alumno de la comisión 25, ¿qué estamos analizando? Si vive en Hurlingham. ¿Está bien? ¿Qué PDX? ¿Qué era PDX? X vive en Hurlingham. Entonces, todos los alumnos de la comisión 25 viven en Hurlingham, lo puedo presentar de esta manera. Para cualquier alumno de la comisión de Hurlingham, de la comisión 25, tiene que pasar que vive. ¿Sí? Y esto sí es una proposición. Entonces, esta parte de acá, que es justamente lo que denominamos el cuantificador, ¿esto está sonando acá? No. Es una máquina. Ah, ok. Hace que esta función proposicional se convierta también en una proposición. Esto me está diciendo, ¿para qué X quiero ver el valor de verdad? Para todos. Si vale para todos, entonces es verdadero, ¿no? Entonces, esta proposición, para todo X perteneciente a P de X, es verdadera si es verdadera para cada valor de X. Vamos a poner valor. O para cada elemento que puede tomar la X. ¿Está bien? ¿Y cuándo es falsa? Cuando al menos uno es falso. Cuando al menos en uno de los casos es falsa.
O sea, es falsa si para al menos un X es falso. ¿Quién sería nuestro X en el ejemplo? Los hermanos de la comunidad. No. Leonardo. No. Encontramos un alumno que no vive en Hurlingham. Y entonces hace que toda esta proposición sea falsa. Si yo encuentro uno, me alcanza para probar que es falso. Ahora, si yo quiero probar que es verdadero, me van diciendo verdadero, 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 tengo que seguir hasta hacer todo el recorrido y probar que todos son verdaderos. ¿Está bien? No me alcanza con preguntar, por ejemplo, a los 4 adelante y los 4 me contestan sí vivo en Hurlingham para sacar la conclusión general de todos. ¿Se entiende? Ese sería el problema de generalizar. Ese sería nuestro primer cuantificador. El primer cuantificador es todos. Que nosotros le vamos a decir para todo X, sería para todo X perteneciente a P de X. ¿Sí? Tal que P de X. ¿Hasta acá una pregunta? Es de a poquito acostumbrarse al lenguaje, ¿está bien? ¿Quieres representar una forma de A? ¿Cómo? ¿Quieres representar una forma de A? ¿En qué sentido uno solo? Claro, todos. Todos, ok, ahí vemos algo parecido a lo que decís. Vamos a hacerlo ahora. De vuelta lo voy a poner el lenguaje criollo y después vamos a discutir cómo lo podemos pensar. Bien. Siguiente proposición. Hay al menos un alumno de la comisión 25 que vive en Hurlingham. Bien, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿por qué? Porque sí, hay algunos que viven. Sebastián, me pueden decir, porque Sebastián vive en Hurlingham. O porque Agustín. Agustín vive en Hurlingham. Entonces, acá, ¿cómo pruebo que es verdadero? Con al menos uno. Encuentro uno y ya está. ¿Bien? Este es justamente el cuantificador existencial. Existe uno. Yo podría haber dicho existe, pero dije primero vamos a pensarlo en lenguaje un poco más cotidiano. Pero eso no dice existe. Existe al menos un alumno de la comisión 25 que vive en uno. Entonces, el cuantificador va a ser el de existencia. Entonces, ahora no me interesa que todos vivan en uno. Yo lo que voy a decir es, existe, el simbolito existe es una E al revés, mayúscula, existe. ¿Qué cosa? Que al menos uno. Al menos uno, ¿de qué conjunto? De A. Todo. De A. ¿Y cómo digo que tengo un elemento de A? Para todos. ¿Perteneciente a X? X, seguro. Existe un X perteneciente a A. Ya no quiero todos los X que pertenezcan a A que cumplan la condición. Quiero decir, hay algunos de estos, algunos de los que están en esta comisión, que cumplen la condición. Existe por lo menos uno, existe un X perteneciente a A, tal que X vive en Hurlingham. La P de X. El X. El símbolo de cuantificador universal es la E. ¿Cómo? El símbolo de cuantificador universal es la E. El símbolo del cuantificador es este, que es como un amulito. ¿Está bien? Y el símbolo de cuantificador existencial es la E dada vuelta. Esto me está diciendo que nuestro problema es que existe un X perteneciente a tal que, y el tal que puede aparecer con el 2 puntos o con la barra,
tal que cumple que X vive en Urbi. ¿Está bien? Entonces teníamos generalmente se le puede poner por ahí alguna letra mayúscula acá, que es la proposición grande, ¿no? Que depende de X, está definida de esta manera. Siguiente. Bueno, ¿cómo analizamos entonces el valor de verdad para una proposición cuantificada que tiene un cuantificador existencial? ¿Cómo probamos que es verdadero? Porque al menos uno. Al menos uno de los X del conjunto hace que la proposición sea verdadera, ¿no? Esto es verdadero cuando al menos un X de A, pongo así, ¿no? Y uno tendrá que ser formal para el pertenece porque se entiende que al menos un X de A hace que la proposición sea verdadera. Bien. ¿Y cómo hago para probar que una proposición cuantificada con un cuantificador existencial sea falsa? Ninguno. Cuando ninguno. Cuando es todo falso. Ahí está. O sea que, y fíjense quién aparece. Cuando para todos los X, la proposición es falsa. ¿Está bien? Entonces, es falso cuando para todos los X de A es falso. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero fíjense este juego, ¿no? De que el para todo, pruebo que es verdadero si vale para todos los elementos. Y pruebo que es falso si existe por lo menos uno. Este es al revés. Pruebo que la existencia es verdadera si existe por lo menos uno para el cual es verdadero. Y es falso si para todos es falso. Es un poco parecido a lo que es el I y el A. Viene, sí, ponele. Si querés, ahora cuando veamos tiene que ver más con la idea de negación, ¿no? Si yo niego, el existe se va a convertir en un todo y el todo se va a convertir en existe. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algo. Bien, siguiente proposición. O función proposicional. Q de X igual a X nació antes del 2007. Y ahora yo digo analizar el valor de verdad para esto. Seguimos con el mismo A, ¿eh? A, alumno de la comisión 25. ¿Verdadero o falso? Bien, ahí no me pueden asegurar, porque tienen que empezar a hacer qué cosa. A preguntarle a sus compañeros si hay alguno que nació en el 2007. ¿No hay algún alumno que nació en el 2007 acá? No, ok, calculé bien. ¿Alguno que nació después de 2007? No, tiene 15 años, ok, no.
Por eso puse este año. Entonces, ¿qué podemos garantizar? Esta proposición Es verdadera. es verdadera. Sí. ¿Está bien? O sea, todos los que están acá, si no levante la mano, todos los que están acá nacieron antes del 2007. ¿Sí? Entonces, el valor de verdad, vamos a poner esta Q grande. El valor de verdad de Q grande es verdadero. Pero ¿qué tengo que hacer? Analizar uno por uno, que todos me digan, ninguno por lo menos me asegure lo contrario. ¿Está bien? Bien. Siguiente proposición. R de X seguimos con el mismo conjunto. Función proposicional, X estudia programación en videojuegos. Entonces, función proposicional. Tal que R de X. ¿Verdadero o falso? Eso me lo tienen que decir Falso. ustedes. ¿Por qué? No, puede ser. Bueno, ¿alguien estudia programación de videojuego acá? Listo. Es ¿Verdadero? ¿Qué dice acá? Al menos uno. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, tengo que encontrar uno que estudia programación en videojuegos. Entonces, el valor de verdad de R1, verdadero. Tomamos X igual. ¿Quién levantó la mano? Por acá. ¿Nombre? ¿Era? Sebastián. Porque si tomamos X igual a Sebastián, hay que encontrar por lo menos uno, ¿no? Es verdadero cuando al menos un elemento del conjunto lo verifica. Ahora, si yo hubiese dicho, segunda proposición, para todo X perteneciente a A, R de X. Falso. ¿Por qué? Porque al menos uno es falso. Por ejemplo, Yo. ahí está. Entonces, ahí sí es falso, porque acá estoy diciendo, todos los que están acá, todos los de la comisión 25 verifican esto. Todos los de la comisión 25 estudian programación en videojuegos. Y ahí sí, con que uno sepa que no estudia programación en videojuegos alcanza. ¿Está bien? Entonces, valor de verdad de R2, falso, porque ¿quién teníamos acá adelante? ¿Tu nombre era? Leonardo. Leonardo. Para X igual a Leonardo, es falso. Un todo. Uno prueba que es falso si es falsa, si para al menos uno de los elementos del conjunto es falso. ¿Está bien? Igual de vuelta, lo importante es poder tratar de traducir esto al lenguaje coloquial. Y si no lo traduce al lenguaje coloquial, por lo menos los ejemplos que estamos haciendo hasta ahora, es el sentido común. Si yo estoy diciendo que vale para todos, y es mentira, alcanza para probar que uno no lo cumple. Entonces ahí no vale para todos. Si yo quiero probar que existe uno, con que encuentre uno me alcanza. ¿Bien? Siguiente.
Bien. ¿Qué pasó acá? ¿Qué apareció? Ahí sí. Sí, lo que pasa es que no siempre voy a tener una función proposicional simple. O tener funciones proposicionales compuestas. O sea, ¿acá qué me está diciendo? Existe algún alumno de la comisión 25 que cumple qué cosa. Estudia videojuegos. R, ¿qué le hemos puesto R? Estudia programación de Estudia programación de videojuegos y P Vive en Urlingan. vive en Hurlingham. Entonces ahí pido dos condiciones. Entonces, ¿qué puede aparecer acá? Un I, un O, un entonces, un sí solo sí, R, P, Q. ¿Está bien? Y ahí hay que ver la tabla de verdad. No, por ahora no, Ah. porque no sabemos lo de verdad. Y díganme, ¿hay algún, vamos a achicar los conjuntos? R era, estudia programación en videojuegos. Levante la mano, allá y acá. Y este vive en Hurlingham, tiene que cumplir las dos cosas. ¿Vive en Hurlingham? Listo, verdadero. Encontré por lo menos uno que cumple, y para que sea verdadero esto, ¿qué tiene que pasar? Que este sea verdadero y este sea verdadero. Entonces tengo que encontrar por lo menos uno que cumpla las dos condiciones. ¿Tu nombre? Florencia. Florencia. Entonces, X igual a Florencia. Encontré por lo menos uno que cumple ambas condiciones. ¿Bien? Existe por lo menos uno que hace que este sea verdadero y por lo tanto la conjunción sea verdadera. Siguiente. ¿Vos viste en Hurlingham? ¿Acá? ¿Adelante? Sí. Entonces, otro ejemplo. Hay que agregar una más. Vamos a agregar un SDX. Programación a secas. ¿Sí? SDX, X estudia programación. Entonces, vamos a poner la proposición P de X, entonces S de X. Donde S de X es X estudia programación y P de X era X vive en uno. Entonces, esa proposición que me está diciendo que existe un alumno, que si ese alumno estudia programación, entonces vive en Hurlingham. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque acá debe haber algún. Ah, no sé. Hay que preguntar. Bueno, ahí me tienen que decir ustedes. Falso. Ok, ¿por qué?
¿Cómo? Puede estudiar programación, pero no tiene que vivir en orden. Bueno, a ver, entonces voy a poner otra. Vamos a poner una alternativa, después discutimos esa. Para todo X perteneciente a A, esta puede ser un poquito mejor. G de X, entonces S de X. ¿Se explica lo mismo de siempre? Que necesariamente sea verdadero y... ¿Sí? Cuando vos reemplazas la X tiene que cumplir. Después volvemos a aquella. Y esta me parece un poco más interesante, con las mismas funciones proposicionales. ¿Qué me está diciendo ahí? X pertenece a A, o sea, son todos ustedes. Y me dice, si vive en Hurlingham, entonces estudia programación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque vivo en Hurlingham y estudio programación. Ahí hice todo. Eso me está indicando que esta es verdadera. Porque encontramos uno. Pero aplica. Y allá tienen que ser todos. Y no todos. ¿Por qué? Son- ¿Por qué es falso? Porque yo estudio programación, pero no vivo en Hurlingham. Ahí está. Déjame anotar eso que vos dijiste tal cual, literal. Falso. ¿Por qué? ¿Tu nombre? Adrián. Adriana. Estudia programación. Pero No vivo en Hurlingham. no viene Hurlingham. No sé, ahora vamos a ver. ¿Vos decís el argumento al revés? Por eso, ahora vamos a chequear a ver si alcanza este argumento o no. Ahí que me dice, si vos vivís en Hurlingham, entonces, vamos a agregar la palabra seguro, estudia programación. Y ella dice, yo no vivo en Hurlingham, pero estudio programación. ¿Alcanza con eso? Vamos a ver. La idea es la siguiente. Vamos a ver cómo podemos justificar. Nosotros queremos ver si esta proposición es verdadera o falsa. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. ¿no será verdadero? ¿Cómo? ¿No es siempre verdadero ¿Qué cosa? esa proposición? ¿Por qué? Porque no importa que viva o no en Hurlingham, va a seguir estudiando en... Mientras estudie programación va a ser Claro. verdadero. Sí, pero había gente que estudiaba videojuegos, no programación en la carrera. ¿No? Son carreras diferentes. Tenemos programación en videojuegos, ¿sería alguien más de otra carrera? Redes, por eso. ¿Está bien? ¿Y si todos los que viven en Hurlingham estudian programación, Si todos los que viven en Hurlingham estudian programación, ¿qué pasa? no sería verdadero los que viven en Hurlingham? Si X estudia programación, entonces en Hurlingham La de allá, digo. está acá. Sí, si todos los que vivieron en Hurlingham estudian programación. Ahí vos decís que sería verdadero. ¿Me parece? Pasa que X es la comisión 25. Sí, por eso. Hablando de eso. ¿Quién es PDX? Nosotros. Vive en Hurlingham. Claro, pero no estoy mirando toda la. Me está diciendo vos, arrancá la comisión 25. Ahora, de la comisión 25, quédate con los que viven en Hurlingham. Por eso, si todos los que viven en Hurlingham, si estudian programación, Ahí está, ahí sería verdadero. Entonces, por ejemplo, acá, ¿quién vive en Hurlingham? Adelante. Bien, ¿estudia programación? Entonces, él vive en Hurlingham y entonces estudia programación. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para que no se cumpla? Para que otro que vive en Hurlingham no estudie Si no vive en Hurlingham, pero... ¿Y es lo mismo que dijo Adriana? ¿O no? sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que vamos a ver ahora justamente es el tema de la negación. Porque a veces probar que algo es falso o es verdadero es medio complicado. Entonces, lo que uno sabe es que si el valor de verdad de una proposición es verdadero, ¿qué va a pasar con el valor de verdad de la negada? Va a ser falso. Y viceversa. ¿Está bien? Ok. Entonces, en general, negación para cuantificadores. Imagínense que nosotros teníamos para todo X perteneciente a pasaba P de X. Y yo esto lo quiero negar.
quiero decir que esto no pasa. ¿Está bien? ¿Cómo decíamos que esto no pasaba? Yo digo, para todos los X pasa P. Para todos los X no pasa P. Al menos uno. Ahí está, al menos uno. Si yo quiero negar que no pasa para todos, quiero decir que por lo menos existe uno, voy a poner acá, existe un X que cumple lo contrario. O sea que cumple no P. ¿Está bien? O sea, si yo quiero probar que no es cierto que para todo X pasa P, me alcanzan con encontrar uno para el cual cumple lo contrario. Que cumple al contrario, que cumple no P. Entonces, si yo quiero negar un cuantificador con el todo, ¿qué me queda? El existe y la función proposicional como negada. ¿Está bien? Que nosotros lo pusimos en otras palabras, pero era como justificamos que era verdadero o falso. Para todo. Entonces, esto es equivalente a esto. ¿Vamos acá? Bien. ¿Cómo va a ser si yo quiero negar el otro? El existe X perteneciente a P de X. Y bueno, otra vez. Para todo X perteneciente a pasa al contrario. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero negar una función proposicional con un cuantificador, invierto el cuantificador, el todo se convierte en existe y niego la función proposicional. ¿Está bien? Entonces, vamos a negar T1. A ver si se entiende un poquito mejor. ¿Sí? Negamos T1. Entonces, negar T1, ¿cómo me quedaría? Si para todo X perteneciente a quiero que ocurra P de X, entonces S de X, es lo mismo que, estoy negando esto, existe X perteneciente a, tal que niego la función proposicional. Niego P de X, entonces S de X. ¿Está bien? Bien. Podría elaborar la frase para esto, pero medio antipático anotado así, entonces lo que vamos a hacer es simplificar esa expresión. ¿Cómo simplifico? Negado P de X, entonces S de X. La de Morgan. Antes. Entonces. Condicional. Primero tengo que eliminar el entonces. Yo no puedo usar de Morgan si tengo el entonces, Ah, sí. ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? No, niego antecedente o consecuente. Y ahora de Morgan, Y invoca. ¿Qué era? Involución. Involución. bien. Entonces, niego, queda P, el O se vuelve I, y niego S. ¿Está bien? Entonces, negado de 1 me dice que existe X perteneciente a tal que P de X y no S de X. ¿Quién era P? Vive en el Hurlingham. Vive en Hurlingham. Y ese no estudia programación. No estudia programación. Entonces es lo mismo que dijo Adriana. ¿Es lo mismo o no? Sí. No, no es lo mismo. Al revés. Está negando el otro. ¿Está bien? Entonces, ¿me sirve eso como justificación? No. Ok. Esta no va. ¿Cuál es el conector que tendré que poner acá? Y, o también puede ir pero. ¿Está bien? El pero es como el i, pero uno pone pero cuando va a negar después. Entonces acá había un i, ¿está bien? Había como un i acá. Estaba cerca la idea. ¿Sí? Había uno dando vueltas, pero era la otra. Porque lo que me decía esta proposición es, si vos vivís en Hurlingham, entonces seguro estudiás programación. ¿Y qué me está diciendo? Si vos querés probar que eso es falso, encontrá a alguien que viva en Hurlingham y no estudie.
¿Está bien? Claro. Sí, sí, por eso. De vuelta acá es encontrarle la vuelta. ¿Sí? Entonces esta justificación de falso no sería. Tendremos que mencionar a alguien que viva en Hurlingham, pero que no estudia programación. Sebastián era, ¿no? Sebastián vive en Hurlingham, vive en Hurlingham, pero estudiaba programación en videojuegos, no programación. ¿Sí? ¿Qué tenemos que rescatar de esto? ¿Cómo construir la negación de una función de una proposición cuantificada? ¿Está bien? Eso rescatemos. Que si yo quiero negar el todo, se convierte en existe y niego la función proposicional. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Si yo quiero negar una proposición que tiene el existe, pongo todo y niego la función proposicional. Gracias. Vamos a hacer un resumencito. Entonces ahí vimos cuantificador universal, para todo x perteneciente a A, quiero que pase p de x, y el existencial es existe x perteneciente a p de x. Puede ser en 2 puntos, la barra es, ¿sí? Y después vimos la negación de las proposiciones cuantificadas, que es si niego y para todo, esto equivale a decir que en x en A equivale en P. Y si niego que él existe, equivale a decir que para todo x perteneciente a P. Después, si quieren al resumen, agregan cuando está verdadera, cuando está falsa y cuando está falsa. ¿Bien?
que venimos charlando bastante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Más o menos? Parece que es un trabalenguas esto. Hay que acostumbrarse al trabalenguas. ¿Sí? Eso para todo le existe, lo niego, no lo niego. Eso es un poco de pelote. Pero bueno, de a poco. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo pasa? ¿Esto acá? Existe un X perteneciente a tal que no P. O no P X. ¿Sí? Tal que, no sé, X vive nulo. Y acá si está negada, X no vive nulo. ¿Sí? O no es cierto que X vive nulo. Ahí niegan, como negábamos la frase agregando el no, no es cierto. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá todo muy lindo. ¿O no? Pero a nosotros nos va a interesar más. Van a tener cosas de este estilo en un T. Pero nos va a interesar también, sobre todo, cuando el universo es un conjunto numérico. Vamos a ver propiedades para números. Porque después de todo, aunque no parezca, es con matemática. ¿Sí? Por más que no hayan visto un solo número hasta ahora. Entonces, conjuntos numéricos. Vamos a ir repasando cuáles son los conjuntos numéricos más importantes. Números naturales. ¿Cuáles eran los números naturales? ¿Del 0 al infinito positivo? 7,3 es un número natural. No. Entonces hay que ser más específico. Enteros. Entero positivo. O sea, si tengo que hacer una lista, Del 0 al 9. ¿el 0 positivo? Del 1 al 9. 2. No, no es el 1 al 9, es 1, 2, 3. No son los dígitos. Son los enteros positivos. ¿Está bien? Es el primer conjunto numérico que uno aprende, el que aprende en primer grado, el que uno usa para contar. Ese es el conjunto de los naturales. Se arranca con el 1. Si quiero incluir el 0, se anota N con un cerito chiquito abajo. Esos serían los naturales el 0. Pero por ahora vamos a decir los naturales. Sí. Bien, después tenemos los enteros. Entonces, Sí. los enteros se representan con la letra Z, dos rayitas. ¿Y cuáles son los números enteros? Incluyen los negativos sin los fraccionarios, digamos. Sin los fraccionarios. Sí. Tiene que ser entero, Enteros. positivo, negativo. No vale usar la palabra que me pone en el título para dar una definición. Números decimales. No, porque justamente son enteros. Grosero. Van a Son ser- los naturales. No me pueden decir los números enteros son los números enteros. Es como decir los números naturales son los naturales. Los números enteros son los naturales. Ahí está. Incluidos Más negativo. negativos. Y pongo menos 1,7 acá. No. Ah, ok. Entonces van a ser los naturales, los opuestos de los naturales, porque no es cualquier negativo. ¿Y quién más? Cero. Ahí. Bueno, pero eso, entero. Pero si yo te digo cuáles son los enteros y vos me decís los enteros, no me estás diciendo nada. Los enteros son los naturales, sus opuestos con el cero. Si uno los quiere describir de otra manera, son aquellos que su parte decimal es cero. ¿Está bien? Bien. Después tenemos los racionales. Ahora sí incluye los fraccionarios. Claro. Que en realidad los racionales son los fraccionarios. Los enteros, varias La bibliografía que ahora apareció varias veces como tradicional y no racionales. Fraccionarios sí. Que los racionales acá en mucha bibliografía aparecen como Racionales, bueno, si quieren le ponemos racionales o fraccionarios. Es equivalente, Yo le pongo racionales porque como le voy a decir yo. ¿Sí? Pero bueno. Se representa con la letra Q.
un parcialito por eso. Vamos a empezar a jugar un poquito. Uno podría ser un poquito incluso más riguroso que esto, pero vamos a ponerlo así. Esa es la definición un poco más formal de racionales. Es una fracción. Ahora, ¿qué es una fracción? ¿No? Porque yo pensé, es una fracción. ¿Pero qué es una fracción? Una división. Una división. ¿De qué? ¿De cualquier cosa? Si yo te digo, esto es un número racional, no. No. Entonces no es división de cualquier cosa. Es aquel número que se puede pensar como una división, donde arriba tengo un número entero, el de arriba será el numerador, que pertenece a z, estoy diciendo ese número es entero, y esto queda. Y el de abajo, ¿cómo es? Perdón, otro vez. O sea, esto. Si se puede llegar a pensar de esa manera, es un número racional. No siempre va a estar presentado como una fracción. Por ejemplo, esto de acá es un número racional. No, es un número irracional. Sí, eso. Sí, porque que no esté expresado como fracción no significa que no lo pueda pensar como fracción. 1,73 es 173 sobre 100. Son 173 dividido 100 le va a dar 1,73. Entonces, 1,73, como lo puedo pensar como un entero sobre un natural, entonces es un número racional. ¿Está bien? ¿Qué sigue? ¿Racionales? Irracional. Irracionales. Acá no voy a ser muy riguroso. Son aquellos números que no son racionales. Vamos a ver ahí. Ejemplo, Pi. pi, es un ejemplo. ¿Algún otro? Las raíces cuadradas. Las raíces cuadradas que no dan exactas, muy bien. Raíz de 2, raíz de 5, raíz cúbica de 5. Muy bien. Constante de Euler, de Lie. Si lo llegamos a trabajar en el secundario, si no, bueno, ya no aparecerá, pero todos esos números, ¿qué particularidad tiene si yo, por ejemplo, quiero ver su desarrollo decimal? ¿Es infinito? Hay que pedirle más, porque, por ejemplo, 4 tercios es 1,333, también es infinito, ¿no? Pero es un número racional. Pero no es periódico. Ahí está, no se repetían, es No un es número periódico. no periódico. Entonces, si el número en su desarrollo decimal tiene infinitos decimales y no son periódicos, eso se denomina un número irracional porque no lo puedo llegar a pensar como una fracción de enteros. ¿Está bien? Bien. ¿Qué conjunto sigue? Los imaginarios, ¿no? No, no vamos a ver los números complejos. ¿Qué falta? ¿Reales? Los reales. Y para nosotros los reales van a ser todos los números. ¿Está bien? Todo lo que se pueden representar en la recta real. Exacto. Después tenemos los números reales, que se representan con una R con dos rayitas, o una R recursiva también puede llegar a aparecer. Es el conjunto de todos los números racionales o irracionales. Ese va a ser el conjunto numérico más grande que vamos a trabajar. ¿Está bien? Observación o detalle. Si un número es entero, ¿es racional? ¿Por qué? Porque tiene ceros. Desde la definición, ¿cómo podemos justificar que todos estos números son
también números que las puedo pensar como fracción. ¿Cómo hacemos para pensar el 3 como fracción? 3 sobre 1. Claro, yo le mando todo esto de 1 abajo. ¿No cumple con la definición? ¿Y lo mismo para estos? Entonces lo que pasa es que los naturales están adentro de los enteros están adentro de los racionales. Estos no están adentro de esto porque son conjuntos que se dicen disjuntos, no tienen elementos en común, pero si yo digo estos dos puntos Son me reales. generan los reales, ya estoy incluyendo estos dos que mencioné antes. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que vamos a ver justamente van a ser proposiciones cuantificadas, pero donde haya, no sea los alumnos de la comisión 25. Van a aparecer cosas de ese estilo. Entonces, supongamos que me dice ahora. Eso es una proposición, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ya poníamos el A, ¿se acuerdan? ¿Quién juega el rol del A? ¿Quién juega el rol de mi conjunto universal? Los reales. Todos los reales. Entonces, cuando yo hable de X, estoy hablando de qué cosa, básicamente. X pertenece a los reales. ¿Qué es X entonces? Un número. Un número. ¿Un número qué? Cualquiera. Que es racional o irracional. Y entonces, ¿qué me dice esta proposición? Existe un X de los reales, o sea, existe un número tal que X más 2 me dé 5. Ujú. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? 3. Porque existe un X que es X igual a 3. Para que si yo hago 3 más 2, eso da 5. Entonces encontré al menos un elemento que verifica la igualdad. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. ¿Está bien? ¿Qué hubiese pasado si yo decía esto? Esa es falta. Todos los números. Me está diciendo que todos los números verifican que si le sumo 2 me da 5. Me está diciendo, si vos agarrás cualquier número de los reales, le sumás 2 te da 5. ¿Eso es verdadero? No. ¿Por qué? Porque no, 2 más 1 es 2. Listo, entonces basta con encontrar uno, eso es lo que venimos hablando, basta con encontrar uno para probar que esto es falso. Entonces yo puedo decir x igual a, no sé, 10 hace que 10 más 2 no dé 5, entonces la proposición es falsa. Basta con encontrar un elemento para probar que el para todo no vale. Bien. Siguiente. Bueno, ¿qué les parece? Verdadero. ¿Por qué? 2 menos 1 más 1, si fuese menos 1 Si x fuese menos 1, es 2 por menos 1. ¿Ah? Ok. Sí, aquí fue 1. Si x fuese 1, 2 por 1 más 1 me da 2. No. ¿Ah? ¿Sí? Estamos de acuerdo que esa es una ecuación, ¿no? Sí. ¿Alguien me puede decir cuál es la solución de esa ecuación? Era la multiplicación de los números contrarios. No, pero ¿cuánto da esa ecuación? También la pueden resolver. Despejen. Les paso el 1
lado. ¿Eso? Uno puede anticipar en este caso, no lo maté con la ecuación. No sale a ojo como la anterior, tampoco fue tan pava. Pero, ¿cuánto tendría que valer el x para...? Hay varias maneras de justificarlo. 2x es igual a 2 menos 1. Bueno, o sea 2x es igual a 1. El doble de x es 1. ¿Cuánto vale x? Menos 2. Voy a sentar y que resuelvan la ecuación. Menos 2. Ahí está. X vale un medio. Si x vale un medio, y ahí está el primer problema. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque un medio no es un entero. Ahí está. Entonces, es importante el conjunto universal. ¿Qué me está diciendo acá? Que existe un número ¿qué? Entero que verifica la ecuación. Y el único valor que verifica la ecuación es 0,5 Es fraccional. y ese número es entero. Esa sería una manera de justificar. El único valor que verifica la igualdad no es un número del universo. Eso implica que cualquier número del universo, ¿qué va a pasar? No va a cumplir con la ecuación. Había otra manera de justificar. Nosotros sabemos que esta x que estamos ingresando es un número entero. Cuando yo tomo un número entero y lo multiplico por 2, cualquier entero, ¿qué particularidad tiene el resultado? No, eso es mentira. Porque si x vale menos 3, 2 por menos 3 da menos 6. Y menos 6 es más chico que menos 3. Así que eso no. Pero si yo lo multiplico por 2, todos estos, ¿qué tienen en común todos los resultados? ¿Son números qué? Pares. Ahí está, no son enteros, son pares. Si yo hago el doble de un número, me da un número par. Y si a un número par le sumo 1, ahí está. Ahí estoy justificando de que no existe ninguno. Porque para cada elemento no hay ninguno que haga que esta cuenta me dé 2, porque el resultado de esta cuenta siempre va a ser impar. Entonces es más difícil probar. Porque probar que existe es que encuentro uno y lo verifica. Pero probar que esta proposición es falsa, tengo que justificar que para ninguno cumple la igualdad. ¿Cómo pruebo que para ninguno cumple la igualdad? Por ejemplo, diciendo que si esto es entero, esto da par, si a un número par le sumo 1 da impar, y un número impar nunca puede ser igual a 2. Porque 2 ¿cómo es? Par. ¿Está bien? Entonces esta proposición es Falso. falsa. Pero si yo hubiese puesto por ejemplo, mismo enunciado, pero cambio el universo, ¿ahí qué pasa? Ahí sí es verdadero, porque si yo tomo x igual a un medio, dos por un medio, 1. Compro 2 kilos, 2 veces compro medio kilo de pan. ¿Cuánto compré? 1 kilo. ¿1 kilo más 1 kilo? 2 kilos. Entonces, ¿está bien? Ahora, ¿por qué esto es verdadero? Porque el un medio está en el conjunto que estoy trabajando. O sea que acá no pasaba. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces uno le da pelota a la función proposicional. No es solo la función, es en qué universo estoy trabajando y cuál es el cuantificador. Fíjense que de acá para allá esto es idéntico, yo cambio el cuantificador y cambio el valor de verdad. Podría llegar a cambiar el valor de verdad. ¿Bien? O conservo el cuantificador, conservo la función proposicional, pero cambio el conjunto sobre el cual estoy trabajando. ¿Qué pasa con el valor de verdad de la proposición? Cambia. O podría llegar a cambiar. Puede que se conserve como que no. De vuelta, ¿qué quiero que rescaten de esto? Que darle pelota a todo el enunciado. Si me dicen existe, si me dice para todo, sobre qué conjunto estoy parado y después trabajo la proposición. ¿Sí? Entonces dijimos que era...
Bien. Bueno. Sí, es verdadero eso. ¿Por qué? Porque todo número Para. cero. Ahí vamos a dejar este ejercicio y justo yo después tenía pensado hacer esto. ¿Vamos a hablar para todo? ¿Cómo vamos a discutir esto? ¿Está bien? Ahí que tengo que probar. Si uno, es cierto que si uno prueba que esto es verdadero, que vale para todo, vale la existencia. Si digo que vale para todos, entonces en particular vale para algunos. Pero no vale la vuelta, ¿no? Si yo pruebo que vale para uno, no puedo generalizar que va a valer para todos. Entonces vamos a pensar primero acá. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tomo un número real y parto de que ese número real es mayor que 0, entonces al cuadrado es mayor o igual que 1. Y que hay al menos uno que lo cumple. ¿Existe algún número? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Existe algún número que, si ese número es más grande que 0, cuando lo elevo al cuadrado me dé mayor o igual que 1? Sí, por ejemplo, a mí me tiene que dar un ejemplo. El 1. El 1. Si x es 1, 1 es mayor que 2. Acá uno puede reemplazar, ¿está bien? Si quiere analizar toda la proposición, lo que puedo hacer es lo siguiente. 1 es mayor que 0. 1 al cuadrado mayor o igual que 1. ¿Cómo es la implicación entonces? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es verdadero? ¿Esto es verdadero? Sí, esto es verdadero. Y encontré uno que lo verifica. ¿Está bien? Podrían haber dicho, no sé, 10. 10 es mayor que 0. 10 al cuadrado es 100, que es mayor o igual que 1. Pongo otro para ver que no tiene que dar exactamente igual, y además que acá estoy elevando al cuadrado, ¿sabes? Porque con el 1 no se nota mucho eso, ¿sí? Pero bueno, si ponían el 1 como justificación estaba bien. Encontré un valor en los reales que verifica que si ese número es positivo, entonces, si lo elevo al cuadrado es mayor o igual que 1. Probé con el 1 es verdadero, probé con el 10 es verdadero. Si pruebo con el 5, 5 más grande que 0. Sí. ¿Y si lo elevo al cuadrado más grande o igual que 1? Sí. Bien. Entonces ahí uno empieza a detectar un patrón. Y ahí es donde uno intenta generalizar. Y decir, ¿será cierto que esto que yo probé para algunos vale para todos? ¿Está bien? Ahora, de vuelta, el ejercicio de probar esto no es lo mismo que el ejercicio de probar esto. ¿Vale que para todo número positivo eso significa que sea mayor que 0? Cuando lo elevo al cuadrado, ¿me va a dar mayor o igual que 1? No. Entonces me tienen que dar lo que se denomina un contraejemplo. Un valor que no cumpla. 0,25 al cuadrado. Claro, el 0,5 que nos viene hinchando en toda la proposición que hacemos. Porque de vuelta, uno que tiende a pensar cuando piensa en números enteros. Uno se va siempre a los enteros, y enteros positivos encima. Este me daba la condición de que sea positivo. Pero si yo tomo x igual a un medio, x igual a un medio ¿es más grande que 0? Sí. Sí. Un medio al cuadrado ¿es mayor o igual que 1? Sí. Yo digo, lo noto así, reemplazo el x por un medio. Un medio es mayor que 0. ¿Eso es verdadero o falso? Sí. Verdadero. Un medio al cuadrado es mayor o igual que 1. No. Ahí háganme la cuenta. Un No. medio al cuadrado es un medio por un medio. ¿Cuánto es la mitad de la mitad? 0,25, un cuarto. ¿Un cuarto es más grande que 1? ¿Un cuarto de pan es más que un kilo de pan? No. Entonces, ¿esto cómo es? Falso. Verdadero antecedente, falso consecuente. Es lo que me vienen diciendo, ¿está bien? No se cumple. ¿Sí? Y esto se denomina un contraejemplo, un valor que no cumple esto que estoy diciendo acá. ¿De qué otra manera se podría haber probado? Si cuesta probar que esto es falso, y ahora vamos a hacer el ejercicio, podemos probar que su negación como es verdadero. Entonces vamos a hacer el juego de negar.
Entonces, negamos que para todo x perteneciente a los reales, si x es mayor que 0, entonces x al cuadrado es mayor o igual que 1. Pero ¿cómo niego esto? ¿Cómo negamos una proposición que está cuantificada? El todo, solo existe un número tal que Niego la proposición. niego toda la proposición. Entonces ahí niego que si x es mayor que 0, entonces x cuadrado es mayor o igual que 1. ¿Siguieron? Este fue el rol de P, si quieren. Todo esto fue el rol de P. Entonces me decía que si yo niego todo x perteneciente a un A tal que P, eso es equivalente a decir que existe un x perteneciente a tal que no P. ¿Está bien? Ahora, ¿esto es una proposición compuesta? ¿Sí? ¿Compuesto? Sí. Sí, porque hay una como proposición acá, un P. otra proposición acá y una entonces. Como era P. Que hicimos el de Hurlingham y... Sí, es lo mismo. ¿Bien? Porque hay muchas proposiciones que van a ser implicaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer acá? Yo haría un cálculo auxiliar, o sea, diría, para organizar un poquito, acomodar un poco esto que me quedó negado acá. Yo estoy negando que si x es mayor que 0, entonces x cuadrado es mayor o igual que 1. Así nos queda un poco más organizado. Esta proposición la podemos llamar P, ¿no? P de x, que es la proposición, es la función proposicional x mayor que 0. Q de x es la proposición x cuadrado mayor o igual que 1. ¿Bien? Y entonces lo que tengo acá negado es P, entonces Q. Básicamente. ¿Bien? Bueno, y ahora trabajamos con eso. ¿De qué otra manera lo puedo anotar? Simplificando. Claro. Como condicional. Condicional. Esto me queda no P. De Morgan. Sí. ¿Está bien? De Morgan, involución. De Morgan. Y hace que el no P y no Q. Bien. Y entonces, tener esto equivale a tener que existe un x perteneciente a los reales tal que P, ¿pero quién era P? Que x sea mayor que 0. ¿Está bien? Estoy negando esto. Esto de acá, lo voy a poner acá. Lo hacemos en dos pasos. Tal que P y no Q. Esto es encontrar un x perteneciente a los reales tal que pasa P, o sea, x es más grande que 0 y hay un i. ¿Por qué me quedó el i? Tenía el o, pero cuando usé de Morgan se convirtió en i. Y no Q. Y tengo que negar Q. ¿Cómo niego Q? ¿Cómo niego Q? ¿Quién sería no Q? Si lo quiero elaborar. ¿Qué pasa con x al cuadrado? Acá estoy diciendo, Q es que x al cuadrado sea mayor o igual que 1. Claro, decir que algo es mayor o igual que 1, negarlo es decir lo contrario. Es decir que no es mayor o igual que 1, que es lo mismo decir que es más chico que 1. O sea que no Q es x cuadrado menor que 1. ¿Está bien? Entonces estoy diciendo que el x es mayor que 0 y el x cuadrado es
menor a 1. Pero estamos diciendo siempre lo mismo. ¿Quién es ese número que encontramos como ejemplo? ¿Existe un número que es más grande que 0, pero si lo elevo al cuadrado más chico que 1? ¿Existe un número que sea más grande que 0 y al cuadrado es más chico que 1? Sí, es el mismo contraejemplo que elaboramos acá. Uno termina haciendo lo mismo. Digo, ¿puedo elegir otro valor? Sí, no hay uno solo. Un medio, un tercio, un cuarto y un montón de valores. Pero la justificación después va a ser la misma. ¿Existe un x? Sí. X es un medio. Si x es un medio es mayor que 0 y un medio al cuadrado es menor que 1. Esto es verdadero. Esto es verdadero. La conjunción es verdadera. Ahí no va un igual. Menor igual. No, está bien la pregunta. Yo estoy mirando esto. Entonces, acá estoy diciendo que es más grande, allá tengo que decir que es más chico. Acá estoy diciendo que puede ser igual. Si acá estoy diciendo que puede ser igual, en el negado no puede ser igual. ¿Está bien? Te lo pongo como ejemplo acá. Este no lo requería, pero imagínate que yo tenía que fabricarme el no P. ¿Quién sería el no P? Negar que x es más grande que 0. ¿Cómo niego que x es más grande que 0? Ahí no negar. Ahí no está negado. Ahí está negado. Si x no es más grande que 0, x es más chico o igual. Si uno lleva el igual, el otro no. Y viceversa. ¿Está bien? Si x es más grande que 0, eso lo niego. Me está diciendo x no es más grande que 0. Entonces, ¿cómo puede ser ese x? Igual. Igual que 0 o más chico que 0. Ahí está negado. ¿Se ve? Entonces, si uno no lleva el igual, su negado sí. Si uno lleva el igual, su negado no. Porque si no, la proposición dejaría el 0 afuera, por ejemplo. O, si le pongo el igual a los dos, ponele que yo le ponía el igual a los dos, ¿no? Metía la pata y ponía igual acá, igual acá. Ahora lo borro, ¿eh? Si x vale 1, ¿verifica esto? Si x vale 1. Sí. Si x vale 1, ¿verifica esto? Si pongo el igual. Si pongo el igual, sí. Pero estaría diciendo que Q es verdadera y no Q también. Y eso no puede pasar nunca. ¿Está bien? Por eso uno lleva el igual y el otro no. Bien. El parcial creo que es Jueves. primero de junio, me parece que era. Primero de junio. No, El 1 de junio. no, queda razonamientos, y lo vamos a ver la clase que viene. Creo que con eso ya está lo que es primer parcial. Lo que pasa es que nosotros tenemos un feriado en el medio, así que queda razonamientos. Vamos a arrancar con temas del segundo parcial, pero nada, falta para el primero. O sea, arrancamos con temas del segundo parcial y queda un tema solo, ¿está bien? Hacer razonamientos. Entonces lo vamos a trabajar con la clase que viene. Y después de ahí, ya ponerse a preparar el primer parcial. Paso lista y después explico un tema cortito más y con eso estamos. La clase que viene igual no voy a arrancar de una con el tema nuevo, voy a hacer algunos más de cuantificadores, ¿está bien? Sobre todo con conjuntos numéricos. Pero a mí me parece por ahí un poco más intuitivo, o por lo menos no tan terrible arrancar con el ejemplo que hicimos de la condición, ¿está bien? Eso da un poquito más de herramientas para pensar qué es un cuantificador, ¿sí? Porque si arrancaba por ahí con los conjuntos numéricos ya es medio un pelote, si lo vemos de uno.
Abdala. Acosta. Presente. Aguilar Martínez. Aguirre. Presente. Almirón. Altamirano. Altamirano. Aranda. Presente. Balbuena. Benítez. Blanc. Borja. Brasesco. Presente. Burgos. Presente. Caraballo. Carboni. Cardoso. Carrizo. Caselli. Presente. Castex. Chiaramonte. Córdoba Daniel. Córdoba Ignacio. Córdoba Miriam. Castelli Alan. Dalmolín. Denaro. Farías Daniela. Fernández. Ferreira. Frías. Gómez Candela. Gómez Florencia. Gómez Sofía. Goni. García Agustín. Jiménez Juan Cruz. Acá. Alpín. Hunt. Ibáñez. López Rodríguez. Noriega. Presente. Suárez. Presente. Y Zárate. Buenas. Ah, sí, ya sé. Dale, dale. Sí. Bien.
Entonces, última situación que vamos a trabajar. Proposiciones que tengan más de un cuantificador, porque justamente tiene más de una variable. ¿Sí? Si uno tuviera que expresar esto en lenguaje coloquial, ¿qué me está diciendo? Que para todo número entero, hay algunos números que son enteros. no. Para todo número entero existe otro número entero, otro, la misma letra, que puede ser distinto o igual, eso lo discutimos, otro número entero, tal que si lo sumo, Es igual a 0. lo hace. Eso me está diciendo esta proposición. ¿Está bien? Ahora la tratamos de interpretar, pero lo que me está diciendo es eso. Que para todo número entero existe otro número entero, de manera tal que si lo sumo, da el resultado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Marcelo? Hay pruebas de que existe un número entero para el cual existe otro número entero, de manera tal que si lo sumo a 0. Ahí lo que acabaste de justificar es si yo hubiese puesto existe. ¿Está bien? Si yo ponía los dos con existe, entonces uno podría haber dicho 1 y menos 1, por ejemplo. Existe un número entero, existe otro número entero, de manera tal que si lo sumo el resultado da 0. Eso me está diciendo acá. Me está diciendo que para todos los enteros, para todos, yo puedo encontrar otro que si lo sumo me da 0. Luego sumas lo que restas, siempre te va a hacer la última opción que queda, la 0 y 0 es la de 0, 0 más 0. Ah, pero de vuelta, si decimos 0 más 0 es 0, estamos dando un caso. No, todo número tiene un opuesto. Te vas a sumar, Bien. restas, y la única opción que te queda que no tiene un menos 0 más 0. Ah, ok. cero. Pero la idea de otro ¿Cuál? número Cero yo no más aclaré que era distinto. Entonces el i podría ser igual al x. No hay ningún lado que me está diciendo el i no puede ser igual a x. Entonces yo puedo decir, el 0 tiene al 0, que si lo sumo da 0. El 1 tiene al menos 1, que si lo sumo da 0. ¿Está bien? Por eso acá puse otro número, pero ese otro no tiene por qué ser distinto. Está bien lo que vos decís. ¿Está bien? Pero no es otro número necesariamente distinto. ¿Ok? Entonces el 0 verifica. Entonces esto es verdadero, ¿por qué? Porque todo número entero, ¿qué tiene? Siempre un opuesto. Un número entero que también es entero, y eso también es importante. ¿Está bien? Todo número entero existe un opuesto que también es entero. Y si lo sumo, el resultado es 0. Porque básicamente la definición de opuesto. La definición de opuesto es que si a un número le sumo su opuesto, el resultado es 0. Entonces ahí es el contexto, ¿no? Acá me dicen, si hubiese sido natural, hubiese sido falso. ¿Por qué? Porque para todo número natural, ¿existe otro natural que haga que si lo sumo me dé 0? No, si quieren lo anunciamos para ver que... No tendrías que aclarar el caso del 0. ¿Cómo? No tendrías que aclarar el caso No, porque el opuesto del 0, ¿quién es? el mismo. No hay ningún lado que me diga que está prohibido elegir el mismo. Ya sé, pero no tendrías que aclararlo ya que no es. No veo el Ahora lo que hace ruido es que es el mismo valor. Me parece, porque si yo digo x es menos 1, ¿qué y existe que verifica la condición?
1. ¿Este está en Z? Sí. ¿Este está en Z? Sí. ¿Este es entero? Sí. ¿Este es entero? Sí. Si lo sumo, ¿está 0? Sí. Ok. Y si es 0, X, ¿a quién voy a tomar como I? 0. ¿Verifica? Mi pregunta es, Sí. somos técnicos, la definición de todo número entero tiene un opuesto. Sí. Avala la opción de 0. Sí. Porque el 0 tiene la particularidad de que su opuesto es el mismo. Eso es lo raro del 0. ¿Está bien? Lo que cumple el 0 es que su opuesto es el mismo, cosa que no pasa para el resto de los números. Si yo acá hubiese puesto la condición ¿qué hubiese pasado? Porque ahí el 0 no lo cumple, entonces no vale para todo. ¿Está bien? Pero como yo no puse esta condición, estos dos pueden ser iguales. ¿Está bien? ¿Sí? Con eso estamos de acuerdo. Ok. Mi duda era con el tecnicismo justamente de las palabras. Sí, el tema es, existe otro número, ese otro número puede ser el mismo número, eso es lo raro. ¿Abajo? No, de arriba, de la de abajo, de la respuesta. Todo número entero tiene un opuesto que también es entero. Y si lo sumo, el resultado es 0, sí. Y uno podría hacer la observación, si quieren como nota al margen, de que el caso particular del 0 es que su opuesto es el 0, pero no hace falta aclararlo. ¿Por quién es el opuesto del 0? ¿Quién es el opuesto del 0? El 0 y sigue cumpliendo esta condición. ¿Sí? Ok. Este es el resultado de todo. Vale. Puedo estar hasta las 20 puntos. Te dije que cada uno tiene que cosas. Después del nombre de que se lo puesto. Entonces, P y Q, ok, se lo voy a hacer. Falso, es lo mismo que tengo que aguantar y me voy a sacar. Bien. Me dice, para todo número entero, puedo encontrar otro número entero de manera tal que si los multiplico el resultado es 1. ¿Por qué? Todo número multiplicado por 0 da 1. Todo número multiplicado por 0 da 0. Bueno, entonces ahí estamos. Si todo número multiplicado por 0 le da 0, si cuesta probar que esto es falso, ¿qué podemos probar? Que es verdadero, ¿qué cosa? Que x por multiplicar da 1. ¿Cómo? Que hay que averiguar si es verdadero eso. Habría que negarlo. No, digo, si me cuesta probar que eso es falso, puedo probar que la negada es verdadera. Bueno, entonces, ¿cómo niego esto? Ahí está. Entonces, si tengo dos cuantificadores, tengo cada uno. Entonces, doy vuelta a este, doy vuelta a este. Existe un X perteneciente a Z, tal que para todo I perteneciente a Z, y niego la proposición. ¿Cómo niego esta proposición? No, ahí la está despejando. No, eso no es negar. Acá la proposición me está diciendo que X por Y. Claro. Piensen en agregar el no. Pensar la frase que me está diciendo acá y ponerle el no. X por Y es igual a 1. ¿Cómo lo niego? Diferente. X por Y no es igual a 1, o bien X por Y me da distinto de 1. Cualquier número elevado a la potencia 0. Pero acá no hay potencia. No se puede. Acá la idea es, me tiene que dar un número que si lo multiplico por cualquier cosa no me dé 1. Eso me dice, encontrar un número
que si lo multiplicas por cualquier otra cosa, ¿por qué cualquier otra cosa? Porque en todos, el resultado no te da 1. ¿Quién es ese número? El 0, por ejemplo. Si x es 0, 0 por cualquier y que se me antoje, ¿cuál va a ser el resultado? O sea, me da siempre distinto de 1 para cualquier y que yo elija. ¿Está bien? Entonces esta es verdadera y entonces esta es falsa. De vuelta, ¿qué quiero que rescaten acá? Que si tengo dos cuantificadores, se dan vuelta los dos y practiquen esto de cómo se van negando las igualdades y las desigualdades. ¿Está bien? Si el igual lo niego me queda distinto, si el mayor lo niego me queda menor igual. ¿Sí? Con la clase que viene arrancamos haciendo algunos más de estos. Profe, ¿te tenemos la